Tres drones An-196 Luty partieron desde una ubicación oculta en el este de Ucrania a las 0600 horas, 1400 kilómetros al sureste, en un reluciente edificio de 28 pisos en el centro de Grozny. El Consejo de Seguridad checheno se preparaba para comenzar su jornada. No tenían idea de que armamento ucraniano penetraría sus ventanas en exactamente 8 horas. Mientras los Luty ascendían hacia territorio ocupado por Rusia, 43 drones Su-22 despegaron desde posiciones dispersas a lo largo del óblast de Kharkov a las 0603 horas. Las pantallas rusas a lo largo del eje norte de Lugansk registraron los contactos iniciales en ese momento, propulsados por hélice, lentos, diminutos. La pantalla se pobló rápidamente, 8 firmas, seguidas de 15, seguidas de 23. Los técnicos de radar intentaban distinguir amenazas reales de aves e interferencia atmosférica mientras los comandantes de baterías solicitaban permiso para atacar. A las 0607, la andanada inicial se lanzó. 4 misiles 9M317M desde una batería Buk M3 posicionada al noreste de Svatove. Interceptores valorados en $4.4 millones surcaron el aire hacia 48.000 pesos en espuma y fibra de carbono. Los misiles alcanzaron Mach 4, cruzando la distancia en segundos. 4 interceptaciones exitosas. 4 UJ-22 obliterados. Escombros esparcidos sobre terreno congelado. El enjambre continuó avanzando. A las 0609, un Pantsir S-1 entró en combate. Cañones dobles de 30 milímetros rociaron trazadoras hacia el cielo antes de cambiar a misiles cuando los drones ganaron altitud más allá del alcance de los cañones. 2 UJ-22 adicionales eliminados, seguidos de 3 más. Las tripulaciones ciclaban metódicamente entre objetivos, pero consumían interceptores más rápido de lo que su cadena de suministro podía reponer. Cada misil Buk costaba $1.1 millones. Cada misil Pantsir costaba 60.000 pesos. Los drones bajo fuego costaban 12.000 pesos cada uno. El Buk había agotado su carga a las 0621. 16 missiles gastados, 12 drones eliminados. Comenzó la recarga. El transportador cargador se posicionó junto al lanzador. Los sistemas hidráulicos zumbaban mientras contenedores frescos se transferían a los tubos vacíos. Mínimo 4 minutos. Durante esos 4 minutos, esa batería no ofreció contribución alguna a la defensa aérea. El Pantsir tuvo un rendimiento marginalmente mejor, reducido a 3 misiles, rotando para llenar los vacíos creados por el Buk en recarga. Las baterías Tor posicionadas más al este habían entrado en combate. Sus sistemas de lanzamiento vertical ciclaban a través de contactos, aunque disparaban a distancia máxima donde la probabilidad de intercepción disminuía sustancialmente. A las 0614, con 19 UJ-22 aún volando y las baterías rusas recargando o agotadas, la pantalla comenzó a despejarse. Las tripulaciones rusas observaron a los drones supervivientes dispersarse. Algunos invirtieron el curso, otros presionaron hacia el este hacia objetivos que se habían vuelto irrelevantes. La amenaza inmediata estaba disminuyendo. El personal se relajó. El enfoque cambió a reabastecimiento de municiones y evaluación de daños. 140 kilómetros al sur, en un valle fluvial que generaba una sombra de radar entre 2 áreas de cobertura Pantsir, los 3 Luty penetraron la línea del frente a 400 pies. La sincronización fue exacta. Los planificadores de misión ucranianos habían calculado las secuencias de recarga y cobertura de sectores con idéntica precisión que sus cálculos de ruta de ataque. El enjambre diversivo cumplió un propósito más allá de la mera distracción. Fue cronometrado para generar precisamente esta oportunidad. Baterías agotadas, tripulaciones exhaustas, enfoque bloqueado en el eje incorrecto. No se activaron advertencias, no se dispararon misiles. Los técnicos que podrían haber identificado a los Luty estaban monitoreando los recuentos de municiones subiendo hacia capacidad, no escaneando los sectores sureños vacantes. Para la 0615, los Luty habían alcanzado 2.500 pies y viraron al sureste. Detrás de ellos, el enjambre diversivo aún comandaba el foco ruso. El engaño había tenido éxito, pero atravesar el frente representaba un sprint de 15 minutos.
Lo que siguió fue una prueba de resistencia de 8 horas a través de la nación más grande de la Tierra sin entradas de control humano. A las 0630 horas, los 3 Luti establecieron parámetros de crucero sobre la estepa árida al este de Lugansk. Sus motores de gasolina de 4 tiempos los impulsaban al sureste a 180 km por hora, sostenible durante 8 horas continuas. A diferencia de los UJ-22 desechables, el AN-196 Luti está diseñado específicamente para ataques de penetración profunda. La plataforma es un monoplano de ala baja con una envergadura de 6.7 metros, comparable a la longitud de un sedán grande, y un fuselaje de 4.4 metros construido de compuesto de fibra de vidrio sobre aluminio. La disposición de hélice propulsora posiciona la planta de energía detrás del ala, impulsando una hélice de 3 palas. Esto representa ingeniería funcional en lugar de preferencia estética. La configuración dirige el escape caliente hacia atrás, lejos de los detectores térmicos debajo, y sitúa el único reflector de radar importante, el bloque del motor de metal, donde los radares terrestres observan la sección transversal mínima. La nariz transporta 75 kilogramos de explosivo de alta potencia en una carcasa de acero fragmentaria. Sin buscador de guía terminal, sin sensor de fase final, simplemente un fusible de contacto respaldado por un fusible de altímetro de radar. La simplicidad funciona, la complejidad falla. El fuselaje central contiene el depósito de combustible, la computadora de misión y el equipo de navegación. 80 litros de gasolina automotriz, combustible idéntico para tu vehículo, se asienta en un tanque de vejiga que se flexiona con el fuselaje. La envergadura de 6.7 metros proporciona una excelente relación de sustentación arrastre a velocidad de crucero, permitiendo que la plataforma esencialmente planee con salida mínima del motor. La planta de energía opera a acelerador reducido, eficiente y económica, maximizando la economía de combustible. Resultado: 10 a 12 horas de autonomía, aproximadamente 1.500 a 2.000 kilómetros de alcance dependiendo del viento y la altitud. Sin embargo, ese no es el componente más notable a bordo. La computadora de misión distingue al Luti de los drones comerciales estándar. Ejecuta Esquino DS, una plataforma de control de vuelo desarrollada por Auran junto con socios de defensa ucranianos. El procesador ocupa una carcasa reforzada equivalente a las dimensiones de un teléfono inteligente, integrando 3 capacidades: piloto automático, ejecución de misión y navegación sin GPS. Dentro de la carcasa reside la inteligencia de navegación, una unidad de medición inercial o IMU. Considéralo una iteración refinada de los sensores de movimiento en tu teléfono inteligente, acelerómetros que detectan cambios de velocidad y dirección, giroscopios que monitorean la rotación. La distinción radica en la precisión. Donde tu teléfono podría acumular cientos de metros de deriva por hora, las unidades de grado militar derivan quizás varias docenas. Imperfectas, pero adecuadas para operaciones autónomas. La metodología que habilita esto se denomina navegación por estima, la técnica idéntica que los marineros han empleado durante siglos. Estableces tu posición inicial, mides tu movimiento, calculas tu ubicación actual. El desafío: el error se acumula. Cada inexactitud de medición minúscula se acumula temporalmente. Después de 8 horas, la incertidumbre posicional podría abarcar 800 metros a 2.4 kilómetros. Para un ataque dirigido a una estructura única, eso representa el margen entre el logro de la misión y golpear el bloque incorrecto. La solución Luti: una cámara orientada hacia abajo que captura terreno a 10 a 15 cuadros por segundo. El procesador compara las observaciones, intersecciones de carreteras, curvas de río, configuraciones de campos, contra imágenes satelitales precargadas antes de la partida. Cada coincidencia verificada produce una corrección de posición que restablece la deriva acumulada. En Dnipro, los operadores monitoreaban 3 iconos avanzando a través de una pantalla digital, sin transmisión de video. La transmisión continua generaría una firma detectable que la inteligencia de señales rusa podría rastrear. En cambio, cada 15 minutos, cada Luti transmitía un paquete de datos comprimido: coordenadas, altitud, rumbo, temperatura del motor, combustible restante y estado del sistema.
La transmisión duraba 0.3 segundos, apenas suficiente para registrarse, seguida de silencio hasta la siguiente verificación. Los operadores no poseían capacidad de intervención. Sin guía, sin modificaciones de ruta, sin ajustes. Los drones ejecutaban misiones preprogramadas de forma autónoma desde la partida hasta el impacto. Si surgían complicaciones entre verificaciones, lo descubrirían 15 minutos después o de medios estatales rusos transmitiendo los restos. A las 0645, Luty-1 indicó una desviación menor, 340 metros al norte de la trayectoria planificada. El sistema de navegación ya había compensado, modificando el rumbo 2 grados hacia el sur. Los operadores lo documentaron y no tomaron acción. El sistema funcionaba correctamente. Sin embargo, el segmento directo había concluido. Por delante se extendían 400 kilómetros de estepa vacante, sin puntos de referencia para las cámaras, sin características para que el sistema de navegación las referencie, simplemente praderas extendiéndose hasta cada horizonte. El vacío que los ocultaba de los rusos simultáneamente los hacía vulnerables de maneras que los operadores aún no podían percibir, porque Rusia no gasta misiles en territorio árido. Despliega algo alternativo. A las 0930 horas, Luty-2 entró en la República de Kalmukia a 2.800 pies. Debajo, nada. Sin centros urbanos, sin autopistas, meramente estepa extendiéndose infinitamente. 270.000 habitantes distribuidos a través de un área equivalente al tamaño de Escocia. La cámara del dron capturó praderas, caminos sin pavimentar ocasionales y estanques dispersos reflejando el cielo matutino. El enrutamiento a través de Kalmukia no fue arbitrario. Los planificadores ucranianos monitorean despliegues de rusos mediante reconocimiento satelital, intercepción de señales e informes de inteligencia. Rusia mantiene 50 a 60 regimientos de defensa aérea en total, cantidad insuficiente para cubrir cada avenida de aproximación. Los SAM estratégicos se concentran alrededor de Moscú. Crimea recibe cobertura densa. La línea de contacto obtiene sistemas tácticos. Kalmukia no posee instalaciones militares. Sin manufactura estratégica, nada que requiera defensa. Un dron a 3.000 pies podría activar un escaneo de radar de alerta temprana por hora. Los retornos se clasifican como aves y se descartan. Sin embargo, el vacío que hacía la ruta segura de misiles creaba peligro a través de otro vector. Rusia no desperdicia SAM en estepa vacía. En Plyakasas, 300 kilómetros al oeste en la base aérea de Morozovsk, dos Su-35 Flanke habían despegado a las 0645, 38 minutos después de la aparición inicial del enjambre diversivo en el radar ruso. El asalto diversivo había logrado su objetivo, agotar las baterías SAM. Sin embargo, simultáneamente había logrado algo más. Anunció que Ucrania estaba ejecutando una operación de drones mayor. El comando de Casas respondió como invariablemente lo hacía cuando los enjambres se materializaban: barrer los corredores, localizar lo que está oculto detrás de la interferencia. El Su-35 representa la solución de Rusia para la caza de drones a través de territorio inmenso. Cada aeronave transporta un radar de matriz en fase pasiva IRBIS-C capaz de identificar un objetivo de 3 metros cuadrados a 400 kilómetros o un objetivo de 0.01 metros cuadrados a aproximadamente 90 kilómetros bajo condiciones óptimas. Los fuselajes compuestos de los Luty se registraban en algún lugar entre un ave grande y un ultraligero pequeño. La detectabilidad dependía de la geometría, altitud y fortuna. Los cazas ejecutaban una configuración de búsqueda estándar: trayectos norte-sur a 15.000 pies, radar barriendo el terreno debajo, cubriendo terreno que requeriría días para que las baterías SAM monitorearan. Su zona de patrulla se sentaba directamente atravesando el corredor de Kalmukia. No porque conocieran la aproximación de los Luty, sino porque la doctrina los posicionaba allí cuando la actividad de drones escalaba. A las 0947, el sistema de navegación de Luty-1 enfrentó su desafío más exigente aún. El algoritmo de coincidencia visual no poseía nada para procesar. Praderas sin características, estanques de ganado secos desde que se capturaron las fotografías satelitales, caminos sin pavimentar borrados por el clima. Durante 11 minutos,
La cámara no capturó nada que el procesador pudiera referenciar. Dentro de la computadora, el filtro de Kalman gestionaba la incertidumbre. Proyectaba la posición basándose en la última corrección confirmada más el movimiento medido, actualizándose 10 veces por segundo. Sin correcciones visuales, el error se acumuló rápidamente. 35 metros, luego 70, luego 120. El filtro reconocía que su confianza estaba deteriorándose. Modificó los parámetros de incertidumbre en consecuencia, esperando un punto de referencia para restablecer la deriva. A las 0952, la cámara capturó un intercambiador de autopista, la primera característica identificable en 20 minutos. El procesador lo coincidió inmediatamente. Confianza, 94%. La incertidumbre de posición colapsó de 140 metros a 12. El dron modificó el rumbo en 1.3 grados y continuó al sureste. Sin embargo, 200 kilómetros al oeste, los Su-35 estaban virando hacia el este, y su radar estaba a punto de iluminar algo que no parecía un ave. A las 10:15 horas, el radar del Su-35 líder adquirió un contacto. La señal se desvaneció después de 1.2 segundos mientras el radar del Su-35 pasaba sin enfocarse. Los drones no poseían contramedidas, sin armamento, sin capacidad para resistir. Su única defensa era permanecer pequeños, lentos y bajos. 60 kilómetros al oeste, el líder de vuelo Su-35 examinó su pantalla de radar. El barrido había producido 2 contactos anómalos, débiles, moviéndose lentamente a una altitud donde las aves típicamente no vuelan en formación. Probablemente nada, artefactos climáticos, térmicas de la estepa generando retornos falsos. Sin embargo, la doctrina exigía investigación de cualquier contacto no inmediatamente clasificable. Los cazas viraron hacia el este. En Dnipro, los operadores no podían percibir la amenaza que se aproximaba. Los Luti transmitían actualizaciones de posición cada 15 minutos, ráfagas comprimidas demasiado breves para interceptar. Entre verificaciones, los drones operaban a ciegas y los operadores observaban iconos arrastrándose por un mapa, confiando en los sistemas de navegación para entregarlos a Grozny. A las 10:23, los Su-35 descendieron a 8.000 pies, debajo de la altitud donde su radar funcionaba óptimamente, pero suficientemente cerca para verificación visual de las anomalías. Las cápsulas de orientación del líder de vuelo escanearon las coordenadas sospechadas. Pradera, sombras, un camino de tierra cortando a través de la estepa. Nada. Los Luti habían descendido a 400 pies 3 minutos antes, no porque detectaran la aproximación de los cazas, sino porque el sistema de navegación estaba teniendo dificultades. Menor altitud significaba mejor detalle del suelo para el emparejador visual. La modificación de altitud los había empujado debajo del horizonte de radar del Su-35 en el momento precisamente óptimo. El líder de vuelo clasificó los contactos como probables retornos falsos y viró al noreste hacia el siguiente sector de búsqueda. Los drones habían sobrevivido, sin embargo el encuentro cercano forzó una decisión casi terminando la misión. A las 10:31, los planificadores de misión ucranianos que monitoreaban los drones determinaron que la altitud y el enrutamiento que mantenían introducirían error excesivo para asegurar el impacto en la estructura objetivo. No podían comunicarse con los Luti directamente, cualquier transmisión comprometería la misión, pero podían actualizar el punto de ruta de respaldo almacenado en las computadoras de los drones. Una ráfaga satelital de haz estrecho cargó una enmienda de ruta. Mantener altitud baja, desviarse hacia el sur, evitar la zona de patrulla. La ruta revisada agregó 18 minutos al vuelo. También dirigió a los Luti directamente al área de cobertura primaria de la red de interferencia POL 21, un hecho que los planificadores reconocieron pero aceptaron. Preferible combatir la interferencia que interceptar un misil de un Su-35. A las 10:45, los 3 Luti confirmaron la actualización de ruta durante su verificación programada. Viraron al sur, descendieron a 600 pies y entraron al corredor que los conducía a Grozny, directamente a través de la cobertura de guerra electrónica más densa en el Cáucaso. Los cazas habían sido evadidos. Lo que se aproximaba a continuación no podía ser superado con maniobras.
A las 12:47 horas, el receptor GPS de LUTI-1 registró interferencia. La intensidad de señal disminuyó de 5 satélites a 3. 15 segundos después, las frecuencias militares mostraron degradación similar. La computadora de navegación comenzó a modificar los pesos de confianza. 80 kilómetros adelante, la red POL-21 rusa se estaba activando. POL-21 distribuye interferencia GPS a través de docenas de nodos pequeños, transmisores de baja potencia montados en torres celulares, mástiles de radio y azoteas. Cada nodo emite 10 a 20 vatios, apenas suficiente para afectar receptores dentro de varios kilómetros, pero sincronizados a través de fibra óptica, sus señales crean interferencia superpuesta donde las zonas de cobertura se intersectan, la interferencia se multiplica. El resultado, negación de GPS a través de 80 kilómetros sin ningún emisor único para apuntar. Los receptores de grado militar del LUTI mantuvieron adquisición más tiempo de lo que las unidades comerciales lo harían, adquiriendo correcciones, perdiéndolas, preadquiriendo mientras los drones atravesaban brechas entre nodos. Sin embargo, para las 12:55, el GPS era inoperable. La navegación cambió a INS primario con corrección visual. Esto fue precisamente lo que los planificadores de misión habían temido cuando reenrutaron. A las 13:05, los LUTI cruzaron al espacio aéreo checheno. LUTI-1 y -2 mantuvieron el curso. LUTI-3 no lo hizo. La interferencia había estado degradando su navegación durante 11 minutos cuando el sistema visual cometió un error catastrófico. Una curva de río identificada incorrectamente. El algoritmo coincidió el terreno actual contra la ubicación incorrecta en la base de datos de referencia. Corrección de posición 400 metros del real. El filtro de Kalman evaluó la coincidencia. La confianza parecía razonable. Sin GPS para verificar y con deriva IMU acumulándose, el filtro aceptó los datos corruptos. El dron modificó el rumbo para corregir una deriva que no existía. La corrección lo llevó más fuera de curso, luego más aún. Para cuando las coincidencias visuales posteriores podrían haber expuesto el error, LUTI-3 se había desviado demasiado para recuperarse. Impactó una ladera a 180 km/h. En Dnipro, el icono desapareció. Sin transmisión final, sin explicación. Presente un momento, luego ausente. Los operadores miraron fijamente la pantalla, luego entre sí. Ambos drones restantes también estaban derivando ahora. Sin embargo, LUTI-2 estaba derivando hacia algo que los operadores no podían observar y no comprenderían hasta el impacto. A las 13:45, los drones entraron en aproximación terminal. Las computadoras Skynode cambiaron de navegación de crucero a configuración de ataque. La altitud disminuyó más, el perfil más bajo reduciendo la duración de exposición a cualquier defensa de punto. La velocidad aumentó mientras consumían el combustible restante. Las plataformas descendieron hacia una ciudad que sobrevivió 2 conflictos, demolida por artillería rusa en 1995, reconstruida y demolida nuevamente en 1999, reconstruida como una vitrina de la autoridad de Kadyrov. En 12 segundos, esas torres tendrían brechas en ellas. A las 13:47 horas, LUTI-1 golpeó el piso 28 de la torre este del Grasny City Business Center. La ojiva de 75 kilogramos detonó al contacto, volando la fachada a través de 5 pisos, vidrio y escombros cayendo en cascada sobre la avenida Kadyrov. El edificio nunca había sido un objetivo. LUTI-2 impactó 8 segundos después, 3 pisos abajo, entregando su carga útil en las oficinas del Consejo de Seguridad checheno. La explosión penetró la pared exterior, se fragmentó a través del interior, destrozó cubículos y archivadores y la mesa de conferencias donde Ahmad Kadyrov celebraba corte. El daño estructural se concentró en los pisos 25 al 30, precisamente donde el Consejo de Seguridad mantenía oficinas. El centro nervioso del aparato de control de Kadyrov. El organismo que despliega combatientes chechenos a Ucrania. La ironía fue impecable. La interferencia GPS no detiene los drones. Degrada su precisión. Los LUTI fueron diseñados para navegación sin GPS. POL-21 no pudo evitar que alcanzaran la vecindad del objetivo. La deriva que indujo fue aleatoria,
no direccional. Ambos drones supervivientes resultaron derivar hacia una estructura diferente en lugar de alejarse de todos los objetivos. La guerra electrónica rusa casi había funcionado exactamente como se diseñó, pero casi solo cuenta en herraduras y granadas de mano. Hasta pronto.